Mi esposa me ha cedido por el hecho del video, Prestado. porque después tengo que reponer, aunque queda por acá, así. Aunque no lo crean, nos estamos comiendo la carne de todo, ¿ah? Aquí hay parte de quinta que se tiene que recuperar. Familia, ¿cómo están ustedes? Buen día. Vamos a hacer un video hoy, no sé cuándo va a ser publicado porque lo tiene que publicar Audrey y ella está en este momento en Patagonia y andan por una zona donde el internet medio como que no es muy fuerte. O sea que nosotros lo vamos a grabar, Ashley lo va a editar y después cuando se publique está por verse. Pero bueno, esa es la razón por la cual hace un par de semanas que no hay videos publicados en el canal, pero ya pronto pienso que estarán en una zona donde tengan buen acceso a internet y puedan publicar. Y bueno, hoy estamos ya casi a fin de mes y se me ha dado un deseo de comer ñoquis. Así que vamos a hacer unos ñoquis, pero primero vamos a empezar con la salsa. Vamos a hacer una rica salsa con albóndigas, ¿ok? Tipo bien italiano. Así que les voy a explicar qué es lo que tengo. Los ingredientes: tengo 1,6 kg de carne molida. La salsa de tomate yo la compro así en frascos, que es muy buena calidad, y después uno le puede ir incorporando todas las cosas que quiere, si le quiere dar un poquito más de sabor, etcétera, para no ponerme a hervir tomates y pasta de tomate durante 2 horas, o sea que esta ya viene preparada. Entonces tenemos la salsa, la carne, un poco de cebolla picada, tenemos un poco de albahaca, sal, pimienta, perejil, ajo molido, tengo aquí, estos son ralladuras de pan rallado, 3 huevos y bueno, ya están las papas para los ñoquis. Pero vamos a empezar con el tema de las albóndigas. Como ustedes ya saben, a la albóndiga usted le puede poner sin número de cosas ahí, de condimentos, pero bueno, yo les voy a mostrar de la manera que me gusta hacerlas a mí. La cebolla la voy a freír un poquitito, la voy a caramelizar un poquito antes de agregársela a la carne molida, porque si no después como que no tiene mucho sabor. Ahora, si usted no quiere usar cebolla fresca y ajo fresco, puede usar polvo, sal de cebolla, sal de ajo, lo mismo es. Eso no tiene ningún tipo de inconvenientes. Así que bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, aquí tenemos los ingredientes. Hoy estoy corto de, otra vez, me quedé sin vino. Así que mi esposa me ha cedido por el hecho del video. Prestado. Porque después tengo que reponer. Aunque queda por acá, así. Es prestado. Sí. Ok. Me dice es prestado, porque después tengo que reponer, aunque queda por acá, así. Y este es un vino dulce espumante, pero bueno, mientras cocino me gusta tener algo, y mañana vamos a ir al pueblo y vamos a traer el tinto. Acá ustedes saben que cuando uno vive en el campo y no tiene el almacén o un negocio cerca, estas cosas suceden. O sea que estuvimos en el pueblo hace unos 3 días atrás y se me pasó. O sea que mañana vamos a ir aquí a unos 10 minutos de distancia. Hay una estación de servicio y hay una licorería que le dicen acá, donde venden alcohol, y ahí voy a comprar un poco, porque los ñoquis los vamos a hacer hoy, pero los vamos a hervir mañana. La cebolla la voy a usar yo un poquito caramelizada, que se ablande un poco, que agarre un poco de sabor antes de agregarla a la carne molida. Eso ya casi está. Aunque no lo crean, nos estamos comiendo la carne de todo, ¿eh? ¿Se acuerdan en el video anterior que fuimos al pueblo y compramos en especial? Habíamos encontrado mucha carne molida y le compramos a todo. Bueno, hoy por ahí anda, está afuera. Disculpanos todo. Esta está a $6.87 el kilo.
todo este paquete costó $5.15. Les muestro para que se den una idea de lo que se puede conseguir muchas veces así en especial. El precio regular creo que es, bueno, ya lo tenían en especial a 9,16 el kilo y lo volvieron a reducir hasta 6,87. O sea que esto, el precio regular, deben ser como unos $12, $13 el kilo más o menos. Entonces, bueno, vamos a probar el Asti, ¿ok? Martini Asti. Este ya está abierto, lo teníamos ahí arriba y lo tengo con un corcho especial para que no se escape la efervescencia. ¿Quieres un poquito de vino, Pilar? Pilar está con la cámara, ella me la está sujetando. Mire, hace varios días que se abrió y todavía tiene toda la efervescencia. ¡Salud, familia! Ah, qué lindo mojarse el garguero con un poquito de... Aunque este no es mi estilo, pero bueno, antes que nada lo tomamos igual. Está rico, pero es espumante y es dulzón. No es para nada agresivo, no tiene garra, como quien dice. Es suavecito para tomarlo con un pedacito de torta, algo así. Bueno, ¿qué tenemos acá entonces? Para esta cantidad de carne le voy a poner 3 huevos. Ahí tenemos estos huevos marrones, son huevos de granja, de chacra. Los venden por aquí cerca, una comunidad de gente. ¿Cómo se llaman ellos? Los religiosos, esa congregación. Hurutite. ¿Eh? Hurutite. Hurutites. No sé, yo nunca había escuchado hasta que llegué acá. Ok. Ustedes saben que a mí no me gusta andar midiendo las cosas, que media cucharita, que esto, que el otro. Le ponen a ojo, como cocinan siempre, y a gusto. O sea que sal más o menos una cucharadita de té. Pimienta, poco menos. Un poquitito de albahaca, ¿sí? Una pizquita más. Albahaca. Le vamos a poner el ajo. Como no tenemos ajito en polvo, le vamos a poner ajo fresco, pero ya viene molido. Le voy a poner 2 cucharitas de ajo. 1, 2. Cucharita de ajo. Ahora, un poco de queso parmigiano, ¿ok? Este está gratullado, o sea que es queso molido, 100% parmigiano. Esto se le puede poner también a gusto, por ahí más o menos. Y ahora le vamos a poner el pan rallado, que todavía no lo he abierto. Estábamos buscando pan, pero está medio difícil encontrarlo acá en esta zona, del que venden en bolsa generalmente. Más o menos por ahí, donde está la tapa. Pan rallado, perejil picado. Este está así nomás, está crudo. Si hay algo que no les gusta, ustedes no se lo ponen, ¿ok? Y ahora vamos con la cebolla esa la cebolla que yo freí. Ahí está. Y ahora viene la parte que mucha gente no le gusta. Ñaca ñaca, manos. Ahí vamos. Vemos que
incorporarlo todo aquí adentro. Mezcla bien para que se le mezclen los ingredientes como tiene que ser y no le quede sino una albóndiga con mucho sabor y la otra con nada, ¿vio? Le agregué un poquito más de queso parmesano porque medio como que me parece que le había puesto poco, así que le agregué otra, tal vez una media taza más. Pero bueno, ahora estoy con las manos media sucias y me quiero tomar un traguito de escabio, pero no tengo cómo agarrarlo muy bien. Ese es el problema cuando uno hace este tipo de cosas. No puede darle al chupete porque ensucia todo. Esa es la inspiración, familia. Si no, la creación no sale. Vamos a empezar a hacer las albóndigas. Eso sí, a mí no me gustan albóndigas minúsculas. O sea que les voy a mostrar más o menos el tamaño que van a hacer. Ahí. ¿Ok? Porque es lindo cuando uno tiene la salsa, ver que hay una albóndiga con un poquito de punch ahí adentro, en unas albondiguitas minúsculas así que uno las agarra y las pincha y se las manda enteras, o sea que come más. Esto da mejor resultado, hágame caso. Y esto lo puede hacer cualquiera, ¿okay? No es ninguna ciencia, es súper fácil. Y como ya les digo, considero que es bastante económico, o sea que se puede hacer sin problema. Carne molida, más o menos de este tamaño las albóndigas. Yo me acuerdo cuando llegamos a Nueva York, que yo pasaba por los restaurantes y veía que ofrecían un sándwich que allá lo llamaban hero, un héroe, y siempre la curiosidad, ¿qué es esto? Porque nunca había escuchado de un sándwich con ese nombre, y resultó ser que es un sándwich de albóndiga, ¿okay? Es bastante popular en Estados Unidos y lo comen lo hacen en salsa, así como lo estoy haciendo yo, pero tal vez las albóndigas un poco más chiquitas para que puedan entrar dentro del sándwich, ¿verdad? Y utilizan un pan que es más o menos, es un pan largo, así tipo, no sería como el pan para los hot dogs, para la salchicha que uno come, pero con un poquito más de corteza, más o menos así de largo es el pan. Lo cortan en la mitad y sacan las albóndigas cuando ya se cocinaron en la salsa y hacen un sándwich de albóndigas y le ponen un poquito de salsa también al pan y para que se embeba y salga un poquito más mojadito, digamos, ¿no? Entonces, el secreto para una buena albóndiga para salsa, ¿sí?, es freírlas un poco primero, darle una buena dorada por afuera antes de largarlas a que naden en el, como dicen los sicilianos, el sugo, la salsa, el jugo dicen ellos, no dicen la salsa, pero sí, si no se les da un pequeño colorcito así por afuera, una fritada, una fritura, no es lo mismo, porque lo que está sucediendo ahora es que se está friendo el pan rallado, ¿no? Y es como, digamos, a ver, ¿cómo le puedo comparar? Como una milanesa
el pan rallado por afuera cuando uno lo fríe y se pone así como medio marroncito. Bueno, esto está haciendo más o menos una cosa parecida. Le da otro sabor a la albóndiga. Y después, por supuesto, terminamos de cocinarlas adentro de la salsa, que ya lo van a ver. Pero de momento es esto. ¿Ok? Así. Van a ver cómo queda. Miren eso. El fuego lo tengo nivel 5. O sea que vendría a ser un fuego medio más o menos. No las ponga al máximo porque se le pueden quemar. Y una vez que estén ya bien doraditas por afuera, ahí las sacamos y ya van a ir adentro de la salsa y se terminan de cocinar en la salsa. Si quiere también le puede freír unos chorizos y se los agrega a la salsa. Eso le da... ¿Tenemos salchicha para poner? ¿Le ponemos? Tenemos chorizos en el congelador, así que ahora voy a sacar algunos. También voy a freír y le voy a poner chorizo a la salsa. Albóndigas con chorizo, una salsa pesada, arriba de los gnocchi, con queso parmesano. Bueno, ya van a ver lo que va a salir de acá. Ya están casi las albóndigas, pero aquí encontramos salchicha italiana picante y, por supuesto, a nadar. Ahí van. Ahí están. Le vamos a poner salchicha también a la chorizo. Le pueden poner chorizo, ¿no? Eso es lo mismo. Acá le dicen sausage, que es chorizo. Los italianos le dicen salchicha. Pero bueno. Lo importante es que esto agarre una linda costra, para que cuando después lo ponga la salsa no se le desarme, ¿sí? Se cocine enterito. Como son un poco grandes, más que albóndigas parecen hamburguesas, porque se achatan por el mismo peso, pero no le hace ninguna diferencia. Si son más redondas, si son un poquito más planas, lo que cuenta es lo que está dentro, que es el sabor. ¿Okay? Ahí están. Y lo mejor para dar las vueltas son 2 tenedores. Yo he probado con todo tipo de utensilios y esto es lo que mejor resultado da. Porque como pueden ver, ahí tengo la pinza. Si las agarro y las aprieto un poco, porque como son pesadas, se me abren, se me desarman. Si usa la espátula, no las puede dar vuelta. Tiene que utilizar algo que lo ayude también. O sea que he llegado a la conclusión que 2 tenedores es lo más fácil para hacerla girar. Cuando esté friendo las albóndigas también yo le puse un poquitito de cebolla y usted le puede poner al aceite, le puede poner 3, 4 dientes de ajo. O sea que eso también le incorpora sabor a la carne mientras se está friendo, ¿sí? Así que le va a dar un mejor sabor cuando las vaya a cortar y las vaya a comer. Así que sí, la cebollita no importa porque no se carboniza, digamos. O sea que le puede poner y si quiere no la corte en pedazos chiquititos, corte la cebolla en pedazos bastante grandes porque es nada más que para darle sabor a la carne que está friendo. Y el ajo también, el diente entero, lo manda ahí al aceite y lo deja que se cocine ahí mientras va friendo la carne de las albóndigas. Esto ya casi lo tenemos. Ahora vamos a empezar con el tema de la salsa. Voy haciendo una cosa por vez, así ustedes comprenden bien y lo ven fácil, no se me asustan.
una. Estos son los frascos donde después nosotros guardamos la sopa de huesos que hacemos para todo. Cada 2 o 3 días le hacemos sopa de huesos hervidos. O sea que cuando la tenemos lista la ponemos en estos frascos y la metemos en el refrigerador. Para cuando él come su cena, entonces ya está listo. ¿Ves cómo quedó? Limpito, no se desperdicia nada acá. ¿Okay? Andar desperdiciando en estos días, las cosas están caras. Todo ha subido de precio. Aquí también los precios se han... no sé qué pasa, pero yo lo único que voy a agregarle es un poquito de albahaca. ¿Okay? No tengo albahaca fresca, pero bueno. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Cambiamos la hornalla. Y esta la vamos a dejar cocinar en fuego lento durante unos 45 o 50 minutos hasta que se terminen de cocinar las albóndigas y el chorizo o la salchicha, como quiera llamarlo usted. Ahora, ahí me ha quedado una linda cebolla que yo lo que voy a hacer es, a ver, vamos a sacar el chorizo de acá. No la voy a desperdiciar. Vamos con las albóndigas. Todas no van a entrar, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que se cocine la mayor cantidad. Oh, ya me estoy saboreando de lo que va a ser esto. Me parece que una más. Poner esta. Y ya está. Bueno, se llenó la olla, gente. Esto va a ser una delicia. Ahí entra una más. Ok. Fuego lento. Ahora, mientras se cocina la salsa, les muestro un poquitito cómo va nuestro jardín, nuestros plantines. Son todas flores, así que ya han germinado bastante y bueno, el único problema va a ser ahora cuando las pongamos afuera ya en la tierra, cómo las protegemos de los ciervos. Hace un par de días que ya habían germinado unos bulbos de tulipanes que yo había plantado en el otoño, en la loma esta de aquí atrás. Y estaban lindos, ya estaban casi por florecer. Y una noche ha venido la tropa esta de ciervos y se los morfó, pero no dejaron nada. Hasta inclusive han comido con tanta fuerza y han tironeado tanto que sacaron los bulbos afuera de la tierra. Y se comieron el nacimiento. Así que bueno, aquí les voy a mostrar lo que tenemos ya germinados, así se dan una idea. Ahí lo tenemos a nuestro campeón. El otro día por primera vez se quedó solo en la casa mientras fuimos al pueblo. Lo dejamos en el garaje por las dudas. Si se ponía muy nervioso y le daba descompostura de intestino. Pero no, se portó bien. Lo único que estuvo como 4 o 5 horas solo. Y ahora cuando yo viaje para la Argentina, que me tienen que llevar hasta el aeropuerto de Calgary, va a tener que quedarse solo en casa otra vez, porque el tema es de que me llevan a mí al aeropuerto y recogen a Ashley, a Anthony y los dos bebés, pero traen también un par de bicicletitas y esas cosas, o sea que en la maletera, en la parte de atrás, no va a entrar él con todo el equipaje y se va a tener que quedar. ¿Toguch? Togo, te vas a quedar solo y te vas a portar bien, ¿verdad?
no me gusta nada. Cuando regresamos tenía los ojos medio llorosos, se ve que había estado gritando un poco, pero bueno, no nos queda otra, no hay forma de encontrarle una solución. Así que bueno, acá contra la ventana tenemos todo lo que son las florcitas que han germinado. Aquí pueden ver, algunas todavía no han nacido. Ahí hay más. Son todas variedades de flores, acá les llaman perennes, o sea que vienen año tras año. Una vez que uno las planta, vuelven. Esto que ven aquí lo compramos, a ver si Togo lo come. Es pasto de avena, porque él anda muy desesperado queriendo comer pasto y en el invierno no hay nada. Entonces esto lo venden como para los gatos. Y bueno, por ahí si es para gatos, el perro también cuando se quiere purgar un poco del estómago, se anima a comerlo. Es lo que más rápido ha crecido. Miren, parece una selva. Después tenemos acá también, en la ventana. Disculpen la calidad de la filmación, pero hasta que Audrey no me arregle el teléfono nuevo que me compraron, yo no me meto con esas cosas porque sé que no lo voy a poder hacer funcionar. O sea que sigo con mi teléfono viejo. Ese alto es ajo. ¿Ven? Y sí, tenemos lupinis, tenemos toda variedad. Estas que están acá, esta es la flor acá le llaman flor de la pampa, flor de cortadera. Vamos a ver si puedo poner en algunas laderas, a ver si se da en esta zona. Y después aquí abajo hay otra, pero todavía acá no ha nacido mucho. Así está. Bueno, entonces más o menos se pueden dar una idea de lo que tenemos. Faltan los vegetales, pero eso voy a ver si traigo semillas ahora de Argentina. Oh, miren cómo va eso. Voy a poner una cuchara de azúcar porque muchas veces estas salsas que vienen así ya de frasco, si se quiere, es como que tienen un poquito demasiada acidez. Y le voy a poner un poquitito más porque fueron 2 frascos. Generalmente es una cuchara por frasco. O sea que ahí está, 2 cucharadas de azúcar. Esto ya casi se puede decir que va a estar. Ustedes no se dan una idea de lo que es esto. Realmente les voy a mostrar. Miren eso. Ya ha estado hirviendo un buen rato. O sea que un poquito más y ya los vamos a sacar y nos metemos manos a la obra con el gnocchi. Gnocchi. Ahí está. Cuando veo la salsa y veo la salchicha en la salsa, me hace acordar una película, no me acuerdo qué película el nombre, pero era en Italia y era después de la Segunda Guerra Mundial. La gente, claro, no tenía prácticamente para comer y era una familia que estaba el abuelo y los chicos, el matrimonio, y hacían una polenta bastante líquida, y cuando estaba lista la ponían arriba de la mesa en una tabla de madera, la desparramaban y en el centro ponían una salchicha, la única que había, y cada uno tenía un triángulo de polenta para comer. O sea que todos se apuraban a ver el que llegaba primero al centro se quedaba con la salchicha. Y había algunos que se ponían a conversar y perdían tiempo, y el abuelo, el viejo,
ese no decía nada, con la cuchara la comían, porque era media así líquida casi, ¿no? Y se la comía el abuelo y era siempre el que se ganaba la salchicha era él. Y me acuerdo de esas películas de Fellini, blanco y negro, y recién veo la salchicha en la salsa y lo primero que me vino a la mente fue cuando íbamos allá en Necochea, mi mamá nos llevaba el martes y el miércoles al cine a ver las películas después de la escuela, como no teníamos televisión, no teníamos nada, en el invierno, esos días de invierno húmedos, con esa humedad, de 100% de humedad, neblinosa, y después de la escuela nos íbamos al cine, al Gran Sud y al Atlantic, y veíamos 3 películas continuado, salíamos como a las 12 de la noche allá y después teníamos que llegar hasta casa, vivíamos nosotros en la zona de las playas y esto era en el centro, y agarrábamos el último colectivo que venía, ya después de ese no había más colectivo. Con ese frío, los pantaloncitos cortos, en pleno invierno. Me acuerdo, era lindo ir al cine, pero el regreso a casa era una pesadilla, ¿eh? Aquellos colectivos Bedford de la década del 40, iba despacito, recogiendo a la gente que salía de los cines. Eran 2 paradas donde salían de los cines, recogían y nos íbamos hacia la zona de la playa, más o menos unos 20 minutos de viaje. Iba despacio, ese colectivo parece que lo llevaba en primera o en segunda, porque iba como despacito, a paso de tortuga, y uno quería meterse en la cama porque al otro día había que ir a la escuela. Mi vieja también era medio rara porque nos tenía ahí, el cine terminaba a las 12 de la noche y al otro día a las 6 había que estar en pie para ir a la escuela. Así que sí, eran las películas que veíamos en esa época. Vamos, cabezón, vamos. Dar una vueltita por el bosque. Vamos a ver la quinta. Está la casa del vecino ahí abajo. Y todo esto es nuestra propiedad. A ver, entonces aquí hay parte de quinta que se tiene que recuperar. Vamos todos, vamos. Está todo preparado con sus mangueras de riego. Aquí estaría la entrada y es toda una distribución con sus mangueras de riego. Lo que hay que hacer es cercarlo con alambre para que los ciervos no se coman todo. Hay un tacho de basura que habían abandonado. Y bueno, ahí es donde estoy trabajando estos días. Estoy haciendo terrazas de piedra con todo este pedregal que hay abandonado aquí. O sea que ya he hecho 3 o 4. Allá estoy poniendo troncos de contención para que la tierra no ruede cuesta abajo. Ahí hay una pequeña pirca. Ahí hay otra, ahí arriba hay 2 más, ahí hay otra y estoy construyendo otra en ese nivel. También estoy recogiendo toda el piso de terracota, los recortes de cuando hicieron la casa que han arrojado todo aquí en la ladera, y eso lo estoy usando de relleno atrás de las terrazas. ¿Okay? Y también estoy recogiendo con ese balde todo el pedregullo, el canto rodado, la piedra que estaba allá arriba en el estacionamiento,
y que en el invierno, cuando movían la nieve con la topadora, la empujaban y rodaba todo cuesta abajo. O sea que ese trabajo también estoy haciendo, y con esa piedra estoy rellenando allá arriba en el estacionamiento las áreas donde se hacía barro. Yo ya les he mostrado. Ahora, aquí hay piedras muy grandes, no sé cómo las voy a mover yo solo, y voy a tratar de hacer terrazas aquí abajo nomás, cerca, para no tener que llevarlas muy arriba. Así que bueno, en eso estamos. Así que ahora nos vamos para la quinta. Encontramos el tacho de basura. Togo, ¿qué estás buscando vos? Aquí habían querido hacer una entrada a la propiedad que llega hasta allá abajo, a ver si se ve. Allá está la calle, y la entrada la trataron de hacer, se ve que cavaron con las topadoras, la zanja, pero se olvidaron de que no les iba a dar la altura acá. Iban a tener que rellenar, pero miles de camionadas de tierra, o sea que lo abandonaron. Llegaron hasta aquí y aquí quedó abandonado. Yo lo que pienso hacer es una escalera más adelante que baje desde la casa y llegue hasta este área, cosa que si algún día uno quiere entrar con el vehículo por acá, también se puede hacer algún tipo de casa de protección, como una especie de garaje, para dejar el automóvil en este área, y se puede bajar por aquí hacia la calle. O sea que es esa otra opción también. Bueno, vamos a caminar hacia la otra quinta. Vamos, Togo. Vos sos el protector contra los osos. Vamos. A ver. Lindo día. Mucho viento. Aquí. Está preparada. Esta está cercada. El portón se está cayendo, hay que arreglarlo. También con riego. O sea que sí, aquí eventualmente algo podremos hacer. Y mira, ven. Acá el otro día encontré, a ver, un panel con luz, electricidad, que se le cayó un árbol encima y lo partió. Pero yo lo testé y tiene corriente, y acá tenemos agua. Ok, un sistema de riego para la quinta, o sea que tenemos electricidad, tenemos agua. Allí atrás, no sé si pueden ver, hay un tremendo tanque de plástico escondido entre el ramerío, que lo tengo que recuperar. Es un tanque de varios miles de litros. Parece no estar roto, solo se quebró el poste. Bueno, vamos a salir de acá. Aquí encontré
vallas de plástico. O sea que ese en algún lado lo podemos usar. Aquí hay más vallas de metal. Y cuidado, Pilar, yo voy a entrar. Sí. Acá tenemos más manguera, alambre para alambrado. Acá en Canadá el alambre es doble. Miren. ¿Ven? Viene trenzado doble para alambrado y no es de púa. Oh, ¿ya sacaste? A ver. Entramos a la quinta. El portón está que se viene abajo y lo han hecho muy grande, muy pesado. Parece un portón para un castillo esto, no para una quinta. Bueno, pero se ve que está bien porque tiene todo el sistema de riego y acá inclusive le han hecho con concreto todo alrededor para que los bichos no escarben. Así es como venden aquí los postes para alambrados con punta. Y bueno, allá hay una escalera que no sé para qué sería. Y también, bueno, acá están las diferentes salidas para regar automáticamente. Voy a ver si esa leña puedo recuperar algo para la chimenea. Toda cortada ya. Sí. Hay mucho acá tumbado. Antes que se termine de podrir, todos estos árboles, la gran mayoría tienen que caer porque están todos secos. Bueno, vamos a seguir con los ñoquis. Se chocó el alambrado, Togo. Togo, te metiste adentro. Ay, Togo. Seguimos con la ñoqueada. La salsa ya está. Ahora vamos a concentrarnos en la papa y hacer los ñoquis. Tengo el horno prendido a 350 Fahrenheit, que serán alrededor de 190 Celsius, ¿no? Y lo que voy a hacer ahora es, estoy usando papas que aquí se llaman Russet. También se puede usar la que llaman Idaho. ¿Okay? No se puede usar cualquier papa, ojo, porque hay papa que no sirve para el gnocchi. Entonces, las voy a envolver en papel aluminio, una por una. Y van a ir al horno más o menos entre media hora y 45 minutos. Se pueden también cocinar en el agua, como lo hace la mayoría de la gente, pero para mí absorbe mucho líquido la papa y después cuesta más hacerle la mezcolanza. O sea que yo las voy a hacer al horno. Así. Tengo 10 papas. Yo calculo que más o menos debe ser 1 kilo esto de papas. No las pesé, pero bueno. No son muy grandes, son todas medias pequeñuelas. ¿Okay? Esta es la última. Ahí están. De esa manera al horno. Esta mañana fuimos al pueblo y un gato negro Cabernet Merlot de Chile. Así que ya estamos bien entonces. Sí, como les digo, hoy es
el día siguiente. La salsa hicimos ayer y se hizo un poco tarde, así que hoy estamos dándole a los ñoquis. Aparte que, dos cosas, la salsa tiene mucho mejor gusto al día siguiente. Y los ñoquis, bueno, ahora los vamos a sacar. Pienso tal vez, no sé si los voy a congelar y después los cocinamos o vamos a hacer un poco directamente para almorzar. Así que bueno, esto va al horno. Y nos vemos en 30-45 minutos. Bueno, familia, hace ya una hora que está esto en el horno. Ya está listo. Ahí están. Ahora tenemos que ver de sacarle papel de aluminio. Ya. Pelarla es la cosa. Estos están limpios. A lo mejor pueden servir para algo. Vamos a pelar las papas. A ver. Pasa el tren y el tobo le ladra. No le gusta porque el tren toca el silbato acá en la esquina hay un cruce. Entonces cada vez que pasan por ahí, tocan pito. De esta manera la papa está bien sequita, no le entró nada de agua, o sea que no corremos la chance de que después quede todo pegajoso. Quema. Bueno, es mejor siempre trabajarla caliente a la masa del ñoqui este. Casi está. Y así como hago esta, hay que hacer las otras 9. Vamos a aplastar. Aquí hace falta uno de esos que salen los choricitos por el costado. No sé cómo se llaman. Yo no tengo. Pero es más fácil. Porque la papa así seca es bien difícil de apretarla. Hay que tratar de sacarle todos los grumos para que no queden pedazos duros después adentro de los ñoquis, ¿no? O sea que tiene que quedar lo mejor posible. He molido lo máximo que he podido. Ahora le vamos a poner la sal, ¿sí? Estamos incorporando la sal. Voy a poner 2 huevos.
Vamos a ver qué pasa. Se me casó el brazo. Vamos a dar un poquito de fuerza al brazo con el gato negro chileno. Este es Cabernet Merlot, una mezcla. Salud, familia. Me cansé. Tenía el garguero seco. Ok. Harina. Acá hay 2 tazas de harina. Vamos a ponerle la gran mayoría. Nos reservamos un poco para... Casi, casi. Ahí está. Cuando uno le mete el dedo, que suba un poquitito, pero no mucho. Entonces ahora vamos a... ahí. Ok. Esto ya no necesitamos. Acá. Aquí vamos a ir poniendo los ñoquis cuando ya están terminados. Harina acá por las dudas. Trabajemos la masa. Este lo vamos a poner aquí. Y tenemos esto. Tenemos esto. Entonces, yo cuando lo corto, le doy más o menos el ancho de mi dedo. Lo mido así, corto ahí, mido ahí, corto ahí, mido así, corto ahí, para que más o menos salgan todos tamaño uniforme, para que no le salga uno más grande, uno más chico. Los bordes de seguro que le va a salir siempre un poco más chico, pero si lo hace así no va a tener problema. Y si no tiene el aparatito, por supuesto, siempre se puede hacer con el tenedor, ¿no es cierto? Esto es lo que nos hacían hacer a nosotros cuando éramos chiquititos. Como en la casa no había aparato para todos, entonces, ¿cómo era que lo hacíamos? Así. A ver si me sale. Así. Lo hacíamos con el tenedor. Pero claro, esos tenedores que teníamos en aquella época eran así de largo y así de ancho. Parecía una herramienta para rascarse la garganta más que un tenedor. Pero bueno, el tenedor lo que hace es que le saca más gruesa ¿cómo se llama? Los rulitos, ¿no es cierto? Pero igual sirve.
O sea que si no tiene este, use este. Pero con este sale bien, ¿eh? Una linda facha. Y ustedes se preguntarán por qué el gnocchi tiene que tener el huequito, porque también se puede poner directamente así, pero el huequito del gnocchi supuestamente es donde se junta la salsa, si se quiere, ¿eh? Cuando usted lo está comiendo y le pone la salsa, ahí supuestamente donde se acumula la salsa cuando uno está comiendo el gnocchi. Pero bueno, voy a terminar de hacer todo esto y después vamos a ver si los cocinamos ya o los congelamos un poquito. Vamos a ir sacándolos de acá para que yo tenga más lugar. Y esa es la historia de cómo hacer el gnocchi. O sea que, resumiendo, la papa yo la hice cocinar en el horno para que tenga menos agua. Hice más o menos 10 papas chicas, 2 huevos, unas 2 tazas de harina, un poquito más. Y ¿qué le voy a decir? Es cuestión de paciencia esto nada más, porque son ricos comerlos, pero es un problema hacerlos. Esto es lo que salió de 10 papas medianamente chicas, 2 fuentes de gnocchi. Ahí están. Aquí tenemos el agua ya hirviendo. Allá atrás está la salsa que hicimos ayer. También la vamos a calentar. Togush está esperando su ración. Medio temprano, papi. Son las 1/4 para las 3 recién. Vos a las 5, a las 6 tendrías que comer. ¿Qué decís? Ya se acomodó. Esa es señal de que quiere su comida. Le daremos si quiere. Bueno, ya tenemos el agua hirviendo, un poco de sal y vamos a cocinar un poco de gnocchi para esta noche nada más. Somos 2 nomás, o sea que no podemos cocinar mucho. Ok, media fuente. Ya está. Cuando suban a la superficie, ya están. Un poquito de parmigiano. Un po' di vino. E adesso proviamo. Ahora probamos. Después de tanto trabajo, pucha, que son ricos los gnocchis, pero qué trabajo hacerlos, Es increíble. A ver esto. Uy, la salsa esta desde ayer está. Estamos un poco en dieta, por eso que no hay mucho. Pero bueno. A ver. ¿Se acuerdan de los albóndigas? Probando la albóndiga. A ver qué tal está. Perfecta. No le falta ni le sobra nada. Acá está la salchicha, el chorizo que habíamos metido también en la salsa. Y eso sí, la salsa para el segundo, el tercer día, 100% más sabrosa. O sea que la hicimos ayer y la degustamos hoy. Los gnocchi, una belleza. ¿Qué les iba a decir? Cuidado con la papa que usan,
porque la papa amarilla y hay muchas papas que tienen como mucho almidón y no funciona la cosa. Tiene que usar una papa que sea la papa común de mesa, esa va, pero hay otras variedades que no. Así que bueno, a ver. Consistencia perfecto. Familia, salute y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.